en Filosofía de la Universidad de París, magíster en Sociología del Poder, tiene 40 años, es presidente de la Fundación para la Confianza, es uno de los denunciantes del llamado caso Caradima, del que se acaba de estrenar una película, Los bosques de Caradima, y también es miembro de la reciente Consejo Asesor Presidencial para la Confianza que presidió Eduardo Engel. Está casado con una arquitecta, es papá de 2 niños, estamos en su casa y le queremos agradecer a José Andrés Murillo por habernos recibido. José Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Íntimo y en la intimidad de tu casa. Bienvenida, pues Matilde, muchas gracias. José Andrés, partamos por la contingencia. La presidenta este martes dio a conocer, sus propuestas frente al trabajo de la comisión que durante 45 días trabajó a raíz de esta crisis de credibilidad que vive el país. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre esta crisis de confianza que está viviendo Chile y cómo fue este trabajo de la comisión? Yo creo que la corrupción se instala en un país o una cultura que la tolera, ¿no? Y la indignación social que se ha vivido en Chile en el último tiempo es signo de que en Chile no se tolera la corrupción. ¿Hablo de una sociedad sana? Yo creo que es una respuesta sana. La indignación, la justa indignación que decía Aristóteles, es una sana reacción ante situaciones que vulneran su dignidad. En el fondo, la corrupción es una vulneración de la dignidad de las personas. Entonces, una sana respuesta es una justa indignación. Esta comisión surge por eso. Durante también esta semana vimos que en su última cuenta pública el fiscal nacional Sabas Chaguán decía que Chile no era un país corrupto, pese que así había actos y personas que había que sancionar. ¿Compartes tú ese diagnóstico? Absolutamente, y además que yo creo que no solamente un problema de personas corruptas, sino que hay a veces algunas situaciones, algunos intersticios legales y sociales, incluso éticos, que dejan que se vayan colando algunas situaciones de corrupción. Yo creo que la mejor manera de combatir la corrupción es por la prevención, ¿no? Y la prevención, ¿cómo se hace? Es transformando a veces algunas partes, algunas situaciones, algunas como éticas sociales, algunos etos de la sociedad que permiten la corrupción para que no la permitan. Por ejemplo. Por ejemplo, desde el tema de los impuestos, que en Chile durante mucho tiempo ha sido es como vergonzoso que en Chile se distinga entre evasión y elusión de impuestos, como si fuera una cosa como ilegal y la otra es una buena pillería chilena para poder pagar menos impuestos. Como si eso no fuera también una manera de robarle al Estado, es decir, para que funcione el país, parte del dinero que tienen otros o a través del cual se pudo generar. Entonces, durante mucho tiempo en Chile se celebraba se ha celebrado esto de cómo pagar menos impuestos, cómo incluso no pagar impuestos como si fuera algo bueno. Maneras de colarte en el Transantiago o no pagar algunos servicios o colgarte. Acuérdate que, y además que esto es transversal, como siempre pensamos que la corrupción es un problema casi de narcotráfico y no un problema también de evasión o incluso elusión de impuestos o de otras situaciones que parecen como ingenuas, una santa pillería, no tengo idea, pero yo creo que hay que transformar la cultura desde el inicio. Por eso para mí fue tan importante meterme en temas de educación, incluso de infancia, cosa que para algunos causó un poco Y que lo vamos a ver después a raíz de las propuestas que surgieron de tu trabajo. Sí, porque yo te quería preguntar antes, a raíz del tema de la ilusión, de la evasión, de los casos Penta, SQM y Cabal, que finalmente fueron los que motivaron a la presidenta a formar esta comisión. Tú en el Colegio Verbo Divino fuiste compañero de Ernesto Silva, ex presidente de la UDI, uno de los emblemáticos líderes de la UDI, que vivió el tema del caso Penta. ¿Tú pudiste conversarlo con él? ¿Siguen siendo amigos? ¿Hablaron de este caso? Con Ernesto somos muy amigos, a Ernesto lo quiero mucho, somos muy cercanos. Durante un tiempo en el colegio formamos juntos el centro de alumnos, hicimos muchas cosas juntos. La verdad es que las situaciones en las que él se ha visto como involucrado, me es muy complejo opinar porque no tengo todos los antecedentes. Yo creo que él ha estado en parte de esto, lo que yo decía, hasta estos intersticios como legales que permiten como actuar
un poco al lado de lo legal o de lo ético, como pareciendo que fuera normal, ¿no? Yo sé que Ernesto es una persona tremendamente honesta y comprometida con las cosas que él está haciendo, y me gustaría que no tengo idea en qué va a terminar todo esto, ¿no? Pero será a partir de él o a partir de las circunstancias que se va a poder probablemente como reconstruir su manera de hacer política. Porque es difícil hablar desde un amigo, ¿no es cierto? Es súper difícil. Y en ese sentido es muy difícil hablar como mamá y como presidenta, porque uno de los casos tal vez más dolorosos fue el tema del caso Cabal. Sí, yo creo que ahí la presidenta fue clara, dentro de todo fue clara, como decir que eso le toca a ella. A partir de eso le toca como mamá, le toca en su familia, le toca la intimidad y le toca también como presidenta. Entonces, como tiene esos dos sombreros, ¿no? Uno y que lo dijo, yo creo que de alguna manera lo dijo bastante claramente, como poniendo su sombrero de mamá, dijo: esto me duele, esto me toca, todo, y después como presidenta, y esto es inaceptable. Y a partir de eso, como crea este consejo, en el cual estaba todo permitido para poder, no había ninguna restricción. ¿Cómo fue el trabajo de este consejo? Terminando lo anterior, como para poder incluso tocar esos temas que le tocaban a ella. Y yo creo que también ella lo ha dicho varias veces, que yo lo he escuchado, como que hay situaciones que son inaceptables, que incluso, y eso como evidentemente no lo dice explícitamente, pero se subentiende, que incluso las situaciones que tienen que ver con su hijo son inaceptables. Y se va hacia adelante. El trabajo en la comisión fue primero intenso. Segundo, fue de un aprendizaje enorme, ¿no? Porque yo vengo del mundo académico y después del mundo de la infancia, ¿no? De los derechos de la infancia. Entonces es complejo como comenzar a entrar en algunas cosas que son muy técnicas, ¿no? Hay muchos de los consejeros que eran personas que vienen durante años trabajando el tema del financiamiento de la política. Para mí fue un nuevo lenguaje, ¿no? Tuve que estudiar, pasé noches enteras estudiando acerca de este tema. Pero también al final son cosas muchas veces de sentido común, ¿no? Como de sentido ciudadano común, de cómo se financia quién financia las campañas, cuándo un financiamiento se puede transformar en compra de una campaña, en compra de un candidato. Y esas cosas se ven. Entonces son cosas de sentido común al final, ¿no? Que ya tienen un aspecto técnico, pero al final pero también tienen un sentido. Entonces yo distingo esas dos cosas. Perdona que siga. Es como si de pronto estudiáramos cómo funciona un auto y al mismo tiempo estudiáis hacia dónde quieres ir con ese auto. Entonces son esas dos cosas que tienen que ver como con una técnica legislativa incluso, y después cuál es el sentido de esto. ¿Cuánto recogió la presidenta del trabajo y de los consejos que ustedes le entregaron en este documento, que son más de 250 propuestas? Por lo que dijo, todo. Por lo que dijo, ayer en la noche se supone que recogió todo. Obviamente anoche no nombró todas las propuestas, ¿no? Pero nombró, yo creo, las líneas fundamentales, y yo no tenía una nueva noticia, ¿no? Pero por lo menos en ninguna de las indicaciones dijo esto no va ahí. Entonces nosotros entendemos que va absolutamente todo. Además, ¿y con esto se restablece las confianzas en Chile? ¿Se restablece? Porque tú eres experto en eso, tienes una fundación para la confianza a nivel más personal, pero a nivel social, ateniéndose a todo, digamos, las propuestas que ustedes realizaron, ¿se puede restablecer el nivel de credibilidad de los chilenos en sus instituciones, en la política, en esta relación que a veces fue muy perversa entre el dinero y la política? Mira, yo ahí me gusta hacer una distinción. Como nosotros no trabajamos para ganar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, nosotros trabajamos para que las instituciones se volvieran más confiables. Y a partir de eso se pueden restablecer las confianzas. Porque cuando tú llegas a una persona y dices: mira, ¿sabes qué? Yo soy súper confiable, tú lo primero que haces es desconfiar, ¿no? Nosotros no queremos trabajar como jugar con la confianza de las personas. Lo que nosotros queremos hacer es reconstruir como la confiabilidad de las organizaciones, y creemos que hay algunas hay algunas maneras, hay algunos aspectos, hay algunos proyectos que hay que llevar a cabo para que las instituciones se vuelvan más confiables. Ahora, tu aporte fue en materia de integridad y educación cívica.
¿Cuáles fueron específicamente estas propuestas y hacia dónde apuntan? Mira, yo creo que la manera más efectiva y duradera de prevenir la corrupción es transformando los contextos, ¿no? Que los contextos, como decía al principio, ¿no? Que los contextos no sean tolerantes ante la corrupción. Y para eso hay que partir desde el principio, ¿no? Desde la infancia. Entonces, que las organizaciones que trabajan hoy día en Chile con niños y niñas no tengan políticas de prevención de maltrato, no tengan políticas de prevención del abuso y otras vulneraciones, me parece como impresentable, por un lado, y segundo, es un caldo de cultivo para la corrupción, para la falta de transparencia, para una serie de situaciones que yo creo que van debilitando un país como socialmente, políticamente, incluso económicamente. Eso, yo me dedico a estudiar eso también, ¿no? Entonces, para mí, y eso tuvo bastante conflicto al principio con algunas personas, ¿no? Yo dije para mí me parece que dentro del mandato de la presidenta está la prevención de la corrupción, así como combatir directamente la corrupción, pero también prevenir la corrupción, y segundo también luchar contra los abusos de poder. Y el primer abuso de poder, el abuso de poder más grande, es el abuso de poder que significan el maltrato y el abuso hacia la infancia. Bueno, aquí y en el punto que recogí de las propuestas, que es un libro más grande que le saqué fotocopia, dice: el Consejo en este sentido propone que las personas jurídicas que tengan a su cargo menores de edad, entre paréntesis, instituciones con o sin fines de lucro, incluyendo a las iglesias, confesiones, instituciones religiosas y cualquier tipo de asociaciones de hecho, estén obligadas a implementar políticas de prevención de maltrato, abuso sexual infantil y otros ilícitos en contra de menores de edad como parte de su sistema de integridad. Y tiene aquí un apartado de 37 que dice que los consejeros Vittorio Corvo, Rosana Costa, Olva Feliu y Lucas Sierra se abstuvieron de votar esta propuesta y votaron en contra de otras que siguen a continuación sobre unidad de ética, establecer mecanismos de seguimiento y sanación. ¿Cómo tomas tú, digamos, esta respuesta también de parte del Consejo, que generó lo que tú nos contabas, cierta discusión, y que finalmente haya miembros de esta comisión que se abstuvo y que votó en contra de temas como este? Porque yo creo que ellos están en un solo lado de la mesa, ¿no? Pensando que a la corrupción hay que prevenirla desde el ataque directo, ¿no? Y yo creo, y eso fue lo que logré convencer, ¿no? Como me demoré mucho, como varias semanas, ¿no? En convencer al resto para prevenir la corrupción, tenemos que partir desde como creando contextos libres de maltrato, porque en los contextos maltratadores está todo permitido. Eso lo vemos también en la familia, en los partidos políticos, en las empresas, en un país donde hay maltrato, está todo permitido. José Andrés, tú estabas sentado en esta comisión junto a otros miembros que venían de muchas disciplinas. Esta vez, y creo recordar que la única, no hay nadie de la Iglesia Católica. ¿Qué te dice eso? A ver, yo creo dos cosas. Primero, dentro del discurso de la Iglesia Católica está el decir que todos los católicos son iglesia. Por lo tanto, hay dos o tres consejeros que eran abiertamente católicos. Creo que Benito Aranda es una persona que para mí es incluso más católico que un obispo, que un cardenal, y yo creo que en ese sentido estaba llevando también, estaba siendo como profético desde su iglesia, ¿no? Desde su religión. Entonces, de alguna manera, quizás me estoy sacando un poco el pillo, dirás tú, pero está también la iglesia. Pero segundo, yo creo que la iglesia más jerárquica, que es la institucional, la que ellos se dicen como bloque, no estaba presente, porque en realidad esto es un problema como de todos los chilenos, de toda la sociedad, y a veces una iglesia, una religión, es como filosóficamente lo decimos, ¿no? No incluso es antipolítica, ¿no? Porque lo político es la necesidad de que entren todos. Pero fundamentalmente fueron muy claves en la comisión Vallet, que encabezó el ya fallecido obispo Sergio Vallet. Estaban en todas partes, sin embargo, hoy día no aparece la jerarquía o algún miembro sentado en la mesa. Habla de una crisis de también liderazgo y credibilidad de la Iglesia Católica. Seguidito de los políticos, en menos credibilidad viene la Iglesia, los sacerdotes y los obispos. O sea, en el fondo están en el mismo en el mismo quintil, así como y yo creo que se dejó abierto
para que la Iglesia Católica también pudiera pedir audiencia y mostrar hacer sus propuestas, ¿no? Cosa que no hicieron. Lo que me pareció como que habla de una torpeza, de una soberbia, o de una indiferencia, o de una falta de sentido común, incluso, de comunidad. Y la verdad es que a mí me desilusionó un poco también. Como que yo habría dicho, a ver, la Iglesia Católica tiene a su cargo más del 50%, casi o cerca del 50% de la educación en Chile, directo o indirectamente, pero está en manos de la Iglesia Católica. Ellos tienen o deberían tener algo que decir respecto de la corrupción, de la probidad, la transparencia, de la integridad, etcétera. Y no lo hicieron. Como, no sé si fue una respuesta de parte del cardenal Esati, que es conocido por lo poco integrado que es con la comunidad, o será porque no tienen una visión única. Hay personas que se dedican a eso, ¿no? El mismo obispo Chomalía ha estudiado temas de ética empresarial, podría haber sido un aporte, y no lo fueron, no sé por qué. O sea, pero la verdad es que yo creo que, además que hay otra cosa, quizás, si quieres, sigo con ese tema, pero yo creo que la Iglesia Católica hoy día ya no es un referente ético como lo era antes. Como al darnos cuenta de que no se hacía cargo de las situaciones de mayor fragilidad y de mayor delicadeza de la sociedad, que el cuidado de los niños, que ni siquiera, no solamente no supo defender a personas vulnerables, a niños, niñas, adolescentes, jóvenes que buscaban o que buscábamos un lugar donde desarrollar nuestra espiritualidad, donde entregar la vida, no nos supo defender, después no nos supo escuchar cuando pedimos ayuda, después no supo hacerse cargo de ese clamor, de esa llamada. Al contrario, culpó a las personas que estaban buscando justicia, los transformó en sus enemigos. Yo creo que hoy día la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que en realidad eso es inaceptable, ¿no? Uh-huh. Y que sigan en ese discurso es inaceptable. Entonces hoy día no son una autoridad ética. ¿Alguna vez lo van a volver a hacer? No sé, ojalá que lo sean, porque le hace bien que a la sociedad que haya personas, así como otras religiones también, ¿no? Que puedan mostrar una manera diferente, como un vivir de otra manera. Está bien, pero que hoy día ellos, con esa falta de capital confianza que tienen, traten de establecerse como patrón ético, me parece que la gente ya se dio cuenta de que no. Bueno, vamos a seguir hablando de eso, de cómo queda reflejado esa parte y esa cara de la iglesia en Los Bosques de Caradima, que se acaba de estrenar hace unos días con bastante éxito de taquilla. Queremos hablar contigo también de esa película. Vamos a hacer una pausa, esto es CNN Íntimo, ya regresamos junto a José Andrés Murillo. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos conversando con José Andrés Murillo, miembro del Consejo Asesor de la Presidenta Bachelet en materia de corrupción, pero también tiene muchos otros títulos y, digamos, es protagonista de casos lamentables dentro de nuestra historia y queremos seguir hablando de ello también. Les contábamos antes de irnos a la pausa que se acaba de estrenar hace unos días El Bosque de Caradima de Matías Lira, una película que aborda precisamente lo que ustedes vivieron, José Andrés, que fueron los abusos de Fernando Caradima. Quería preguntarte primero, ¿viste la película? No vi la versión final, vi una versión anterior que nos mandó Matías como un mes antes, que creo que va a ser la serie, pero la versión final no fui al cine. ¿Pero por qué no quisiste o por qué no has tenido tiempo? No quise, como la verdad es que es una situación, primero es raro ir a ver una película donde uno está involucrado de alguna manera, que además no se trata de, no sé, de subir una montaña o no sé, que es una tragedia en el fondo, ¿no?
es difícil verlo ahí. Es difícil verlo. Además que, en general, el abuso tiene que ver con algo muy traumático. Entonces, como yo no quiero exponerme como tampoco a eso. Yo creo que para mí ya pasó, estoy metido en otras cosas, en la fundación, trabajando por los derechos de los niños, por la confianza, por el Consejo Anticorrupción, y ese es mi norte, ¿no? Perfecto, pero ¿colaboraste con Matías en la película? Al principio sí. Para su documentación y para que construyera este personaje que en el fondo los reúne a todos, ¿no? Sí, sí. Sí, es una ficción a partir de algunas situaciones que fue sacando él del libro, de algunas entrevistas con nosotros. Sí, yo colaboré al principio, como escribí un primer guión, me acuerdo como... Antes de que hiciera público el caso, yo escribí un guión de una película para que algún día se hiciera como público, ¿no? ¿Y cuán, digamos, útil es tener una producción como esta que le muestra a la gente las situaciones por las que ustedes pasaron? Yo creo que es tan útil como los libros. Hay, por lo menos, yo he leído como 4 libros ya acerca del caso, ¿no? Hay algunos otros más chiquititos, hay muchos artículos, como incluso científicos, acerca del caso. Entonces, yo creo que todo eso contribuye a comprender la dinámica abusiva. Es muy difícil comprender la dinámica abusiva. Pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que el abuso tiene una prevalencia enorme en Chile, como el abuso sexual, sobre todo el abuso sexual infantil, incluso el abuso entre las parejas. Hay mucha prevalencia, hay muchísimo, pero cuesta a veces que la gente comprenda, incluso las personas que están involucradas, ¿no? Como sobre todo las víctimas, que comprendan la dinámica que los llevó a ser víctimas de esa situación. Entonces, como es difícil comprender esa dinámica, no se creen víctimas, se creen cómplices. O culpable. O culpable, o responsable. Entonces, pasa, no sé, como hoy día se da mucho y llega a la fundación personas que han sido víctimas, no sé, mujeres como jóvenes o no tan jóvenes, a veces que tienen una cita y termina en una situación de abuso o de violación, y después ella se siente culpable, quizás porque mostraron un poco más de lo que tenían que mostrar, o porque... Entonces, no se muestran las situaciones, como las dinámicas abusivas que llevan a eso. Yo siempre digo, el abuso sexual es un eslabón, el último eslabón que comienza en una cadena abusiva mucho antes, que hay que comprenderla desde el principio. Entonces, eso es lo que yo creo que debería contribuir una película como la de Matías Lira o cualquiera de los libros que se han escrito. Yo creo que incluso los discursos que han dado, en el discurso que hoy día, en el relato que está dando hoy día Luis Ñeco, incluso Matías o Benjamín Vicuña, acerca del abuso, porque ellos comprendieron, yo creo, la dinámica. No sé si habrá quedado plasmado... en la versión final, pero lo que tú viste, ¿cómo fue tratado? ¿Cómo sentiste que fue tratado el tema? A ver, a mí me pasa que yo veo el caso desde una óptica épica, ¿no? Uh-huh. Como de superación, ¿no? Que hay una situación trágica que se supera, ¿no? Felipe Ríos dice que ustedes son los héroes de la Iglesia en este caso. Es una manera de verlo, como es una manera de ver esa situación. ¿Por qué? Porque como hay algunos elementos que hacen como pensar que estábamos luchando contra un poder que era inconmensurable, que tenía aspectos políticos, religiosos, económicos, sociales, incluso como patriarcales, ¿no? Como en una sociedad patriarcal, decir que uno es hombre y que fue víctima de abuso por otro hombre es muy difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, como superar todo eso es épico, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú y tu nivel de exposición? Porque fuiste uno de los pocos que dio la cara. Porque siempre se habla de Juan Carlos Cruz, de James Hamilton y de José Andrés Murillo como los grandes denunciantes. Sin embargo, hay muchos más, y muchos más que incluso no llegaron nunca a Chile, sino que se fueron directamente al Vaticano estas denuncias. Hay más de 30 denuncias. ¿Cómo fue para ti esta exposición pública? ¿Cómo ha sido? Porque superarlo no, tú ya estás parado en otra etapa de la vida. Pero siempre vas a ser el denunciante de este caso emblemático. Sí, sí. Yo tomé una decisión en un momento de descaradinizar
la vida, ¿no? Porque sí, fue muy importante como el momento de hacer la denuncia, pero también como era un momento súper oscuro, ¿no? Entonces yo quería darle un poco más de luminosidad a esto. Entonces para mí el hecho de haber fundado la organización Fundación para la Confianza, junto con James y con Juan Carlos y con Juan Pablo, fue un paso, ¿no? Como incluso el logo, así como que es luz, ¿no? Como aquí hay una, porque yo siempre lo conversamos con Juan Pablo. Juan Pablo Hermosilla, que es el abogado, para sí, que la gente lo sepa. Sí. Lo que nosotros hicimos, sobre todo, fue prender la luz, como en algo que estaba como tremendamente oscuro. Cosas que no se veían, eran obvias y no se veían, ¿no? Como hoy día son súper obvias. Entonces, gente que ve la película dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Es que estábamos en otro contexto cultural. ¿Y te sientes reparado el día de hoy después de haberte expuesto públicamente, de que tuviste que pasar un proceso que fue bien largo? ¿Sientes que finalmente, no sé, la sociedad, los que no te creían, la iglesia, reparó? A ver, yo creo que hay varios momentos, ¿no? El momento mismo de mi paso por el bosque, yo siento que lo superé cuando entré a los jesuitas. Después de eso, entre los jesuitas, yo quería ser misionero, quería ser cura jesuita, partir a África, no tengo idea, y ese era como mi motivo de vida en ese momento, ¿no? Entonces entré a los jesuitas, quería saber qué significaba esto, pasé 2 años ahí, fueron 2 años de una profundidad impresionante, donde llegué al fondo, yo creo, de mí mismo, ¿sí? Y ahí me di cuenta que en realidad estar en una religión, en una ideología, no tenía tanto sentido, y yo quería como concretizar mi amor, mis ganas de vivir y compartir la vida en una familia, y ahora por eso estoy muy feliz en esto. Uh-huh. Después Porque, espérate, para la gente que no sabe, después de haber pasado por el bosque, después de haber sido víctima de abusos de Fernando Caradima, tú no le cerraste la puerta de la iglesia, sino que te fuiste a los jesuitas. Sí. No, para mí el golpe contra las puertas de la iglesia fue cuando fui a pedir ayuda y a decir, yo siempre imaginé que, ¿sabe qué? El señor Caradima en realidad es un impostor, y adentro de la iglesia hay una serie de abusos de conciencia, abuso de poder, abuso sexual, hay manipulación. Y dijeron, pero no lo puedo creer, ¿cómo significa? Yo pensé que me iban a tomar de la mano, me iban a llevar allá, o iban a hacer algo, ¿no? Como no sé, una mamá haría, supongo, que te dicen, como saben que están abusando de alguno de tus hijos, evidentemente lo que va a hacer es poner una bomba atómica, ¿no? Y no, lo que hicieron es hacerme sentir, es que tú no eres la iglesia, como la iglesia es Fernando Caradima, entonces nosotros tenemos que defender a la iglesia, y ellos son, incluso un obispo dijo en algún momento, los sacerdotes son como los hijos de los obispos. ¿Qué papá va a ir a acusar a uno de sus hijos? Que eso creo que lo dijo Valech en algún momento. Entonces, para mí fue una desilusión tremenda. Dije, esta cuestión se parece más a una secta que a una religión o a un contexto espiritual donde la gente puede desarrollar su vida e entregar su vida. Hace 2 años la iglesia cambió de mano del Papa Ratzinger, que si bien inició una tarea frente al tema de los abusos, siguió el Papa Francisco. ¿Cómo has visto la labor del Papa Francisco en este ámbito? A ver, yo creo que hay intenciones, pero la iglesia es una institución gigantesca. Acuérdate que está como liderada por una serie de cardenales que viven de manera lujosa en el Vaticano. Yo siempre pienso, cuando yo pensé en ser cura y quería ser misionero, si me hubieran dicho, ya, pero vas a ser cardenal en el Vaticano, me dice como, perdón, ¿me quieren torturar? Como quieren no sé, quieren como que me matarme en ese ambiente, cuando en realidad yo lo que quería era no sé, pues entregar la vida por los demás y tener que vivir en eso. Entonces digo, como hay una perversión como en la jerarquía, pensar que una persona que quiere entregar su vida por los demás y termina viviendo en los palacios del Vaticano y en los jardines del Vaticano con ese nivel de lujo,
y de desconexión con la realidad. Pero el Papa Francisco quiso ir a otro... Entiendo. Sí. Entonces, como si llega una persona al medio de eso y quiere cambiarlo, va a ser tremendamente difícil. O va a durar muchos años, o va a ser imposible, o va a morir en el intento. ¿Cuál de las opciones ves para el Papa Francisco? Yo creo que él está negociando. Yo creo que él está negociando, está llamando a cardenales que son más tradicionales, que están felices en el lugar, está tratando de cambiar las cosas así, ¿no? ¿Y el nombramiento del obispo Barros en Osorno es parte de esta negociación? Sí, es parte de la negociación, sí. Además que, ojo que, no sé si tú has visto alguna de los palacios de los nuncios, ¿no? Que son realmente escandalosos, ¿no? Es decir, como si hay un lugar como se puede usar la palabra escándalo en los palacios de los nuncios apostólicos, ¿no? Y esos son políticas del corazón de la Iglesia, no son a pesar de los nuncios, sino que como la Iglesia existe también gracias a los nuncios. Y al obispo Barros lo nombra un nuncio. Como... Escápolo. Sí. Entonces, lo que muestra en ese nombramiento, creo yo, es la negociación de un nuncio con el Papa para poder poner a Barros. Acuérdate que... ¿Pero por qué? O sea, ¿dónde está el poder todavía de los obispos Caradima? Mira, acuérdate que antes de que se hicieran públicas las denuncias, todos los curas, discípulos de Caradima, estaban destinados a ser obispos de todo Chile. Ellos iban a ser los obispos en todos los rincones de Chile. Bueno, hay 5. Hoy día hay 5. ¿Pero quién sustenta a esos 5? Es que mira, quiero ir más allá todavía. Ellos iban a ser como el corazón de la espiritualidad de Chile. Esa manera de entender la espiritualidad, es decir, como abusiva, patriarcal, manipulativa, de una manera súper perversa. Y ellos además iban a como canonizar a Caradima. Caradima estaba él como pavimentando el camino para ser santo. Acuérdate que una de las cosas que a mí me dice uno de los obispos, Andrea Arteaga, que me reprocha personalmente, me dice, por tu culpa quizás Caradima no va a poder ser santo. Entonces ahí me cayó toda la teja, ¿no? Como ahí me di cuenta de que en realidad lo que había atrás era una especie de estrategia para poder como implantar esa manera de entender la religión en todo Chile, que una manera bastante... ¿Y quién lo sustenta hoy en el Vaticano? Porque hay 5 obispos y pese a todos los reclamos que hubo contra el obispo Barros, el Papa no impidió que fuera, digamos, asumiera la diócesis de Osorno. Honestamente yo creo que hay varias cosas. Primero que nada, una negociación. Como el Papa está negociando poderes, ¿no? No puede, ni sabe, ni se atreve probablemente a quedarse solo y solo con aquellas personas que podrían volver a la autenticidad del cristianismo. Segundo, yo creo que hay también de parte de los consejeros del Papa, incluso el Papa mismo, una desconexión con la realidad muy importante. Entonces, da lo mismo, como pareciera que les da lo mismo quiénes son los feligreses. ¿Ustedes le mandaron alguna carta al Papa Francisco a raíz de lo de Barros? No, yo sé que Juan Carlos le envió una carta, un comentario personal al Papa para que viera ese caso, que esto fue la semana pasada, entonces no sé en qué estará eso ahora. Uh-huh. Pero da la sensación de que no le importan, como que la iglesia se instala y los feligreses dan lo mismo. Al principio, en los primeros siglos de la iglesia, los obispos eran elegidos por el pueblo, ¿no? Hoy día el pueblo como que no existe, ¿no? Para los obispos. Bueno, vamos a seguir conversando de esto, de otros temas, de la fundación, de cómo se ha reconstruido la vida. Estamos en una casa que está llena de juguetes, de niños, de animales, y eso habla también de sanación y de cómo hiciste el camino largo que pasaste, tuviste que pasar por la filosofía, por París, dar una vuelta bien larga para poder llegar a esta casa desde donde nos recibe hoy. Hacemos una pausa, esto es CNN Íntimo, ya regresamos.
Esto es CNN Íntimo. En este capítulo estamos junto a José Andrés Murillo. Estábamos hablando de la jerarquía de la Iglesia y ustedes, como denunciantes del caso Caradima, tienen una demanda sobre el Arzobispado de Santiago para que reconozca responsabilidad negligente, que pida perdón, que repare los daños. Eso había quedado en un acuerdo, finalmente no se llegó al acuerdo. ¿En qué está eso y qué es lo que ustedes esperan? Nosotros esperamos, la verdad, es que haya un reconocimiento de la responsabilidad. Eso es lo que a nosotros más nos importa, porque cuando una institución ha tenido responsabilidad en situaciones de abuso, o por lo menos de falta de no proteger a aquellos que tienen que proteger, y no lo reconoce, eso es tremendamente victimizante. Y yo creo que lo principal, estoy seguro, y lo hemos conversado mucho entre nosotros, lo que más nos importa es que haya un reconocimiento de la responsabilidad. A partir de eso se verá, la parte económica es lo que menos nos importa, como la reparación, ¿no? Como es lo que menos nos importa, pero se desprende de eso, ¿no? Del reconocimiento de la responsabilidad. ¿Pero ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a renunciar a esa indemnización? ¿O creen que la indemnización es una parte muy importante de la reparación? Yo creo que es un signo, ¿eh? Yo creo que es un signo del reconocimiento de la responsabilidad. Ahora, parte de la reparación y de la reparación propia pasó por irte a estudiar filosofía a Francia, estudiar en París, volver desde otra mirada, parado en otro pedestal, no sé si pedestal o en otra baldosa, pero en definitiva una mirada distinta y luego de denunciar este caso creaste esta fundación junto a Juan Carlos y a James, la Fundación para la Confianza. ¿Qué es lo que han podido hacer desde ahí? ¿Cuál es el trabajo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer alguien que a lo mejor es víctima de abuso para llegar a la ayuda de ustedes? Mira, lo primero es que la fundación la llamamos para la confianza porque a lo que no estamos dispuestos es como a difundir la desconfianza generalizada. No todos los curas son abusadores, no todos los profesores son abusadores, no todos los hombres son abusadores, no todas las personas son abusadoras. Hay muy pocas personas que son abusadores, ¿no? A veces, pero hacen mucho daño. Y el problema es no verlo. Entonces, pensamos que había como una especie de visión media binaria, ¿no? O se desconfía de la gente absolutamente, o hay una confianza ciega en las personas. Entonces, nosotros queremos construir una confianza diferente, una confianza lúcida, crítica, comprometida con la prevención. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar, acompañamos a las personas que han sido víctimas, las ayudamos en el proceso de denuncia, en el proceso de reparación, acompañamos a familias que están viviendo esa situación, armamos grupos de ayuda mutua, gratuitos para personas que fueron víctimas durante su infancia y que les cuesta mucho como reparar esa situación, porque llega muy profundo, ¿no?, en el corazón de las personas. Entonces nosotros ya hemos trabajado con más de 300 personas que han sido víctimas, armamos grupos de 8 o 10 personas que se juntan durante 3 o 4 meses, que son grupos de ayuda mutua. No es terapia grupal, son grupos de ayuda mutua. Luego, también de eso damos formación, ¿no? Damos charlas donde nos pidan, damos charlas, ayudamos a crear protocolos de prevención, trabajamos en la Fundación de Orquestas Juveniles, la Fundación para la Familia, todo eso como de manera gratuita nosotros como ayudamos con eso. Ahora, si hay gente que nos puede pagar, además, porque la Fundación tiene que pagar cuentas, sueldos, arriendo, todo, nos ayuda muchísimo, por eso estamos buscando socios. Nosotros también damos diplomados, ¿no? Damos 2 diplomados súper importantes, y uno que va a partir ahora. Uno que es un diplomado específico como jurídico, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que una de las dinámicas o de las estrategias en las cuales el abuso se instala es el silencio, ¿no? El silencio a través de la vergüenza, del miedo, de la ignorancia, de la disfuncionalidad, no importa. Se instala el abuso a través del miedo y del silencio. Y romper el silencio pareciera que fuera como un absoluto, ¿no? Hay que romper el silencio. Pero la manera en que se rompe el silencio es lo más importante, ¿no? Entonces, tiene que ser una manera estratégica. Entonces, nosotros estamos ayudando a abogados, a fiscales y a jueces que quieran como aprender como estrategias para poder llevar un juicio, para poder distinguir juicios, para poder llevarlos de manera exitosa
en los tribunales para buscar justicia, pero también para buscar reparación, como reparación personal de las personas, es muy importante. Entonces, nosotros, por ejemplo, tiene una parte como de comprensión de las dinámicas del abuso, una parte de como penal. Entonces, ahí, por ejemplo, Juan Pablo Hermosilla va a dar una clase magistral acerca de cuál fue la estrategia que él implementó para poder llevar a cabo el caso Caradima. También Javier Almendari también va a dar una clase magistral de cómo él llevó a cabo la estrategia para poder seguir el juicio contra Lavandero, también contra el caso contra O'Reilly, ahí el abogado que lo llevó. Entonces después también va a ser como toda una integración de los tres casos a partir de uno solo. También va a estar la Paulina Allende Salazar y Fernando Paulsen hablando cómo los abogados y las familias tienen que relacionarse con la prensa, ¿no? Porque es una gran pregunta. Cuando hay un caso de abuso, pareciera que todo el mundo quiere y tiene derecho a saber como qué fue lo que pasó. Entonces, qué se cuenta, cómo se cuenta, a quién se cuenta, cómo se habla, cómo se trabaja con los medios. Entonces, ayudar a los abogados a desarrollar herramientas como estratégicas para llevar un juicio que sea exitoso penalmente, pero también humanamente, como sin tocar la dignidad, sin volver a victimizar a las personas que fueron víctimas, me parece que es fundamental. Y ese es un diplomado que nosotros estamos dando ahora, que es único en Chile y lo estamos dando con UNICEF. Perfecto. José Andrés, ¿cómo te sanaste tú? A ver, yo creo que dos cosas importantes. Primero, nunca sentí que mi paso por el bosque tocó mi esencia, ¿no? No alcanzó a tocar mi esencia. Entonces como que no hubo... porque yo quería seguir con eso. Yo dije como este tipo un pervertido, me costó tiempo salirme porque las dinámicas de poder, de manipulación son tremendamente efectivas, ¿no? Después me he dedicado mucho a estudiar eso, ¿no? Por otro lado, el haberme ido de Chile, como establecerme afuera de Chile un tiempo. Yo pensé que me estaba yendo para siempre, ¿no? Yo dije, no voy a volver nunca más a este país. Hacer un doctorado hacer un doctorado en filosofía, cuando uno de los obispos de Caraima me dijo, tú en realidad eres poco inteligente, no eres filósofo, deberías estudiar teatro. Y como sacar un doctorado fuera de Chile, tremendamente exitoso, para mí fue una reparación interna, que yo no era esa persona que estaban diciendo. Segundo, casarme con una mujer maravillosa, tener 2 hijos que son la alegría de mi vida, vivir en esta casa, como poder como establecer mi vida, como trabajando por los demás en la fundación, ayudando en otras fundaciones, trabajando organizando la cantidad de cosas que estoy organizando, ¿no? Yo soy uno de los coordinadores y voceros del Bloque por la Infancia, que somos como cerca de 400 organizaciones que trabajan por los derechos de los niños en todo Chile, trabajando también estamos organizando como una conferencia, la primera conferencia, el coloquio nacional sobre abuso y maltrato en Chile, participando en esto para mí es una sensación de revalidación, ¿no? ¿Y cómo eres como papá? ¿Eres aprensivo respecto a estos temas? Bueno, tienes niños muy chicos, pero... Sí, yo creo que soy normalmente aprensivo, como... Regla número 1 para tu hija, que es la más grande, ¿tiene 4? Tiene 4. Mira, la regla número 1 es que pueda conversar con nosotros de todo lo que ella quiera conversar. Como no decirle como no desconfíes de todo el mundo, sino que confía en nosotros. Como que sepa en quién puede confiar, como más que en quién desconfiar, porque uno nunca sabe de verdad en quién tiene que desconfiar, sino en quién puede confiar y a quién puede como pedir ayuda. Uh-huh. Por eso yo quiero insistir, como nosotros y yo no quiero como ser el responsable de la desconfianza generalizada, sino de la confianza lúcida. Perfecto. ¿Te costó casarte? A ver, con la persona con que me casé, ¿no? No, porque tú querías ser sacerdote. Quería llevar una vida con sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Y hoy eres un descreído? O sea, ¿perdiste la fe?
A ver, la fe en una institución religiosa, como si ellos fueran como el monopolio de la fe o de Dios, sí. Ahora, yo soy muy creyente, como soy muy espiritual, como no creo que haya ninguna institución humana que tenga el derecho de autoproclamarse como el monopolio de la fe. Y además que toda organización humana que se autoproclama como el monopolio de la fe o de Dios termina en situaciones tremendamente violentas, como lo que vimos con Charlie Hebdo o con las cruzadas o con la Inquisición o con los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, que para mí es exactamente lo mismo. Cuando una institución cree que tiene el monopolio de la fe, empiezan los abusos. ¿Tú crees que en este tiempo la Iglesia aprendió algo? Estamos por verlo. Yo creo que hay parte de la Iglesia que no, que definitivamente no, que ellos creen que siguen estando como en la era de la cristiandad, donde para ellos está todo permitido porque ellos están sentados en el sillón de la fe y por lo tanto de la verdad y del bien. Pero hay otros, como esto es lo más triste, ¿no? Hay otros que están en la frontera, que están como ahí donde las papas queman, que están como conectados con la realidad, que son exactamente aquellos que son después como echados del círculo del ortodoxo. Como por ejemplo el Coco Costaduat, Felipe Berrío, Puga, Aldunate, que son aquellos que están como instalados en las poblaciones o con las personas que ellos están dando ejemplo, ¿verdad? Como que están conectados con el mundo, están escuchando, uno parece como están escuchando el llamado del mundo, y a ellos son los que intentan callar, y eso es un error. Y eso es un error. ¿Cómo te ves en el futuro, José Andrés, con esto y con el tema? ¿Esperas que alguna vez pase? Cuando ves a Caradima que está en una casa que podría ser un hogar de ancianos, donde podría haber llegado igual por la edad que tiene, ¿qué te pasa? Mira, eso a mí me da lo mismo, que esté donde esté Caradima, con tal de que esté fuera del poder, por lo menos explícito, como eso para mí es suficiente. ¿Que pase el caso concreto? Sí. Ahora que se olvide, no. Como la libertad consiste en saber que la libertad está en peligro, dice un filósofo francés que me gusta mucho. En el fondo hay que saber que la libertad siempre está en peligro y hay que defenderla. Y en primer lugar, contra las dinámicas y las estrategias abusivas. Y las abusivas que son como en las relaciones laborales, en las relaciones amorosas, en las relaciones espirituales, laborales, en todas las relaciones está siempre en peligro la libertad y hay que implementar como maneras de defenderla. Estás alerta, pero ¿te sientes en paz contigo? Totalmente en paz conmigo. Me siento feliz. Sí. Que es mucho más que eso. Muy realizado, muy realizado. José Andrés, quiero darte las gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, de tu intimidad, de tus recuerdos. Estamos llegando al final de este capítulo de CNN Íntimo, así que te queremos como equipo dar las gracias. Muchas gracias a usted y bienvenido. Muy bien. Bueno, y a ustedes también, gracias por habernos seguido en este capítulo, un capítulo bien personal. Gracias por su sintonía y nos vemos dentro de 7 días más. Que estén bien.